Bueno, vamos a comenzar con el ejercicio que quedó pendiente en clase. Ya habíamos construido este árbol de programación. Nada más habíamos definido una referencia que hacía que el robot generara este cuadrado de 200 milímetros de cada lado. Entonces, cuando corremos el programa, pues lo primero que hace es llevar a home desde la posición en la que esté, después ir a la referencia 1 y finalmente puedes hacer el cuadrado yendo a cada vértice y acabando en el primero por donde comenzó. Lo siguiente que vamos a hacer, nos podemos situar en el programa o bien en la última instrucción, añadir instrucción, y damos en el menú desplegable instrucción de cambio de sistema coordenado para que aparezca esta instrucción, en donde pues nada más tenemos que seleccionar el sistema de referencia del FANUC, porque lo que queremos es que llegue al final del cuadrado y regrese a la posición de referencia 1 para así mandarlo a la posición de referencia 2. Lo que tenemos que hacer entonces es primero mandarlo a la posición de referencia. Primero mandarlo a la posición a donde queremos que llegue, porque si no lo hacemos así, lo que va a pasar es que nos va a generar un target adicional. Nos va a generar un target adicional que en este caso se le asignó el nombre de target 5, y pues lo que nos pasaba en clase fue que se nos llenaron de targets extra que pues no necesitábamos. Lo que tenemos que hacer es primero moverlo a la posición a donde queremos, porque si no nos va a estar sobreescribiendo targets y targets sobre este mismo target C1 que tenemos aquí. Nos va a estar sobreescribiendo. Entonces vamos a borrar esta instrucción que se acaba de generar, también el target asociado, para que ahora sí, después de que hagamos el cambio de sistema de referencia, que ya lo regresamos al FANUC, podamos nosotros mover a la posición 1 el robot, y ahora sí generamos el movimiento, y pues vemos que aquí ya no se generó ningún target adicional. De acuerdo, ya que estamos ahí en esta posición, vamos a verlo desde abajo, vamos a situarnos en la última instrucción y dar un movimiento J, y vean lo que pasó. Nos volvió a generar un target 5 que está en este lado respecto a la posición del FANUC. ¿Por qué? Porque no hemos generado aún el movimiento en el robot para que grabe esa posición. Entonces ese target 5 nos lo sobreescribió en la posición 1. Entonces, eso para repasar esta cuestión que debimos corregir en clase y que al final pues no pudimos. Entonces vamos de nuevo a eliminar
ese target y la instrucción asociada. Y ahora sí, vamos a llevarlo a la posición 2 y vamos a generar el movimiento J. Y como ven, pues ya no se genera ningún target adicional porque ya está en la posición. Entonces hay que evitar sobreescribir targets y lo único que hay que hacer es llevar primero el robot a la posición deseada y después generar la instrucción. Si no se hace de esa manera, pues se va a estar sobreescribiendo un target en donde ya se había generado. Bueno, ahora, ¿qué tenemos aquí? La tarea del robot era realizar esta misma figura, pero de este lado. De hecho, en cada uno de los puntos objetivo, posición 2 y posición 3. Aquí todavía no tenemos ninguna referencia asociada. Lo que vemos aquí en el robot es, bueno, si lo movemos, pues vemos el punto objetivo y cómo se alinea el sistema de referencia del efector final. Entonces vamos a dejarlo uno sobre el otro y lo que vamos a hacer ahora es situarnos, dar clic en Hola Mundo, que recuerden que es el origen del ambiente virtual, y vamos a crear un nuevo sistema de referencia que nos va a aparecer de este lado. Y aquí en el árbol de programación, fíjense cómo aparece a la altura de todos los sistemas de referencia. Si no nos situamos aquí y, por ejemplo, nos situáramos en referencia 1, nos va a crear esta nueva referencia, pero medida respecto a la referencia 1. Entonces es bien importante, vamos a borrarlo, es bien importante que pues nos situemos en el sistema de referencia del ambiente, que aquí no está marcado como tal con un sistema de referencia con los ejes rojo, verde y azul, sino con un foldercito, pero hay que tener identificado que ese es el sistema de referencia desde donde nace, bueno, más bien el 0,0,0 de todo el ambiente virtual. Bien, entonces ya tenemos el frame 3 que nos apareció de este lado para poder identificarlo. Vamos entonces a darle doble clic y vemos que en Y respecto a este sistema de referencia Hola Mundo, que es el sistema de referencia de nuestro archivo, el sistema de referencia general, va a estar a 0 en X, 1000 milímetros en Y y 0 en Z. Y lo podemos ver claramente de este lado porque en X está en 0. En Y también parte de 0. Aquí Y pues no se ve muy bien. Perdón, Z no se ve muy bien. Pero si lo hacemos así, pues aquí estamos viendo que se está moviendo en la posición Y 1000 milímetros, que es esta cantidad que tenemos acá. Entonces, vamos a reducir los sistemas de referencia de tamaño y vamos ahora a copiar estas posiciones a estas de acá del sistema de referencia. Sería 0, 500, y ahí vemos ya cómo se alineó. Se alineó a los 500 milímetros que debe de estar en Y para que esté a la misma distancia que el sistema de la posición 2 a la que la queremos asociar. Entonces, el siguiente es 150 y ahí vemos que subió 150 milímetros.
¿Qué es lo que pasa aquí? Que esos 150 milímetros están medidos respecto al sistema de referencia Hola Mundo 2. Ajá. Tenemos que medirlo o tenemos que asignarlo respecto al sistema de referencia del robot, de la base del robot, que en este caso está oculto, pero que lo podemos, si lo agrandamos, vemos que pues aquí se está asomando la Y y de este lado se está asomando la Z. Ajá, entonces esa medida para poder alcanzar esa referencia es igual que el sistema de referencia 1, que es 480, y ahí vemos como ya en posición al menos se alineó, pero no en orientación. Lo que tenemos que hacer es cambiar cuánto está girando la Y para poderlo alinear, tanto la Y como la Z. Entonces en este caso sería cambiar de 0 a menos 180. Perdón, nada más se hizo un giro sobre, en este caso, sí, 180 sobre X, perdón, es 180 sobre X. Ya nos genera que ya se haya alineado con la misma orientación. Ahora ya tenemos este frame 3, que vamos a renombrarlo. Clic derecho, renombrar, referencia 2, que tiene la misma posición y orientación que este punto objetivo. Posición 2, ya lo asociamos. Bueno, ahora, como decíamos en clase, tendríamos que definir punto a punto, pero para formar el cuadrado, pero va a ser mejor que dándole control y dándole clic a cada uno de los puntos ya definidos. Damos clic en editar, copiar, después nos situamos sobre la referencia 2 y damos clic en editar y pegar. Ajá. Y automáticamente pues ya nos aparecen estos puntos que son los vértices del triángulo, perdón, del cuadrado. Vamos a hacerlo sistema de referencia activo y pues aquí se están ya marcando. De una vez vamos a generar el sistema de referencia número 3, que va a estar asociado a la posición 3. Nos situamos en Hola Mundo, sistema de referencia origen del ambiente virtual, damos clic y ya vemos que aparece a la misma altura de todas las referencias del sistema de referencia de la base del FANUC y del sistema que todas ellas están referenciadas a Hola Mundo. Entonces ahí ya lo tenemos. Vamos a renombrarlo como referencia 3. Le damos OK. Y pues hacer lo mismo, pero ahora llevando al robot, haciendo FANUC, el sistema de referencia del FANUC, dándole clic derecho y sistema de referencia activo para poder llevarlo a la posición 3. Y que los indicadores de los pilotajes nos indiquen cuál es la posición y orientación exacta para poder capturarlo en esta configuración. Y aquí en esta ventana pues se ve claramente que se está midiendo respecto a Hola Mundo. Entonces copiamos los valores que ahora
en lugar de 1500 va a ser menos 500. Recordar que aquí es 480. Fíjense, ya se posicionó en el mismo lugar que la posición 3. Referencia 3 ya se posicionó en posición 3 y nada más falta orientarlo. En este caso es menos 180. Y aquí está, ya los tenemos. Podemos cerrar esta ventana y ahí tenemos ya el sistema de referencia 3. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Dejamos apretar la tecla control, damos clic en cada uno de los puntos de los vértices del cuadrado, control C o bien editar, copiar, nos situamos en referencia 2, damos clic en referencia 2 y control B, pegar. Y ahí vemos cómo nos aparecen automáticamente ya los puntos. Decíamos en clase que hay que tener cuidado porque C1 y C2, que para el caso de la referencia 1 o posición 1, C1 y C2 pues son los dos vértices delanteros del cuadrado. C1 y C2 son los dos vértices delanteros del cuadrado. La dirección de esos vértices se repite en cada uno de los demás cuadrados. Entonces, el orden de las instrucciones ya no va a ser C1, C2, C3, C4 para que haga estas trayectorias, sino va a ser diferente, dependiendo de hacia dónde el robot tenga que hacer la trayectoria. Entonces, ya que tenemos todos los puntos necesarios, vamos a ejecutar de nuevo el programa para ver en dónde se quedó el robot. Ahí lo tenemos. Ahí está. Entonces ya estamos en la posición 2. En la posición 2, que es la referencia 2. Tenemos que hacer ahora, damos clic derecho en la última instrucción, añadir instrucción y cambio de sistema coordenado, que el default es que nos muestra esa instrucción, es el que está activo. Ahorita tenemos el sistema de referencia de la base del FANUC activo. Vamos a seleccionar referencia 2. Entonces ya es esa referencia 2 a partir de cuál va a ser la trayectoria. Vamos ahora a trabajar con los sistemas de referencia, los puntos objetivos que se miden a partir de la referencia 2. Damos clic derecho en referencia 2 y hacemos a ese sistema de referencia activo. Y fíjense, si nos vamos a C1, pues desde la perspectiva del robot sería uno de los vértices que están más cerca a él, de forma contraria a lo que tenemos en este cuadrado, que es uno de los vértices alejados de él, del otro lado. Entonces, pues tenemos que, si queremos que siga una trayectoria similar, o bueno, igual, tenemos que empezar ahora por C2. Ya que estamos en C2, le damos el movimiento lineal, instrucción de movimiento lineal, y aquí ya nos creó C2. Y fíjense, el hecho de haber primero enviado el efector final a esa posición hizo que no nos generara ningún target adicional. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues enviarlo a C3. De nuevo, generar una instrucción de movimiento lineal, enviarlo a C4,
otra instrucción de movimiento lineal y finalmente a C1, instrucción de movimiento lineal, para terminar en C2, instrucción de movimiento lineal. Y ahí está. Vamos a correr el programa para ver qué tal lo hace. Ahí tenemos en qué instrucción se va ejecutando. Terminamos en ese punto y ahora pues tenemos que hacer otro cambio de sistema de referencia para que regrese a la posición 2. Añadir instrucción de cambio de sistema coordenado, y lo vamos a asociar con FANUC, el del FANUC, para que pueda regresar a posición 2. Y aquí una instrucción de movimiento lineal, pero antes, que no se nos olvide, llevarlo a la posición 2. Ahí está, hacerlo el sistema de referencia activo, el de la base del robot. Ya que hacemos ese sistema de referencia activo y ya está en la posición 2, pues ahora sí le damos la instrucción y estamos en posición 2. Queremos ahora llevarlo a la posición 3. Entonces nos vamos primero a posición 3. Y generamos un movimiento J. Ahí lo tenemos. Fíjense cómo pues no nos generó ningún cambio de ningún target adicional. Lo que vamos a hacer ahora es clic derecho en la última instrucción, en Move J, a la posición 3, añadir instrucción de cambio de sistema coordenado, para que ahora podamos poner el sistema de referencia 3. De nuevo, clic derecho, seleccionamos en el menú desplegable establecer sistema de referencia, y en el otro menú referencia 3, seleccionamos referencia 3. Bien, entonces pasa lo mismo que en el último cuadrado. Tenemos que identificar bien cuáles son los vértices del extremo de los cuadrados, y para eso vamos a mover al robot. Hacemos sistema de referencia 3 como activo para que pueda moverse a esos puntos. Fíjense aquí como ya desapareció los símbolos de warning, y ahora pues podemos moverlo. Ya no va a ser ese, sino va a ser el 4, para que la trayectoria en todos los cuadrados sea la misma, siga el mismo orden de vértices. Si suponemos que tenemos 3 mesas en donde las piezas estén orientadas, todas las piezas cuadradas están orientadas hacia afuera, pues debemos ser cuidadosos en el orden en que el robot va a hacer la trayectoria. En este caso empezamos por C4, que si se ve desde el frente del robot, pues en donde empezó el movimiento para el primer y segundo cuadrado fue en el vértice superior derecho. Tanto en este cuadrado se empezó aquí, como en este cuadrado se empezó acá, desde la vista del robot. Entonces aquí tenemos que empezar en este vértice. Ya que lo tenemos ahí posicionado, pues vamos a generar la instrucción. Y ahí tenemos el primer movimiento. Al vértice. Después nos vamos ya no va a ser C2, sino va a ser C1. Y ahí generamos el movimiento
L, después va a ser C2, generamos otro movimiento L, y finalmente el C3, movimiento L, y regresamos al original, que es el C4, movimiento L. Y ahí está. Vamos a correr completo el programa para ver cuál es el resultado. Fíjense cómo en cada cuadrado está empezando por el vértice superior derecho, desde la perspectiva del robot. Y ahí está. Entonces, el último paso es, nos vamos a la última instrucción, clic derecho, añadir instrucción. Del menú desplegable elegimos instrucción de cambio de sistema coordenado. Y tenemos por default la última referencia activa, que es referencia 3. Tenemos que ahora irnos a hacer el de la base activo, porque lo queremos enviar a un target que está medido respecto a el sistema de referencia base. Entonces lo hacemos activo para poder llegar ahí, y es la posición 3. Y ya que está ahí, pues generamos un movimiento L. Y otro punto objetivo que está también respecto a este es el home. Entonces ya lo podemos regresar a home. Generamos un movimiento J, que es un movimiento amplio, y pues ya terminamos. Para que empiece donde inició, empiece en el home. Entonces el resultado final que va a ejecutar es el que estamos viendo en pantalla. Listo, solo que al final pues nos quedó un giro medio extraño, que es este de acá, pero bueno, que es una vuelta de 360 grados de la última articulación para llegar a la posición de home. Entonces, pues espero que con esto haya quedado un poco más claro cómo realizar el programa. Chequenlo paso a paso, váyanlo siguiendo, vayan poniéndole pausa para que pues resuelvan esa parte de los targets adicionales.